en otros ingresos, ¿verdad? No, no ¿En activos? porque normal, normal, el ingreso es normal. O sea, si yo tengo Ah, la cuenta de ingresos es la cuenta 4, ¿cierto? sí. Yo tengo la 4135, que esa cuenta en el PUC significa comercio por, bueno, comercio al por mayor y al por menor, ¿sí? De productos que yo compro y vendo, ¿sí? Yo Ujú. registro, yo registro solamente el valor de la mercancía sin el valor con el valor. Si lo voy a vender en 500.000, le hago un descuento de 200.000 pesos, ¿sí? 300.000 pesos entrarían a la cuenta del ingreso, ¿cierto? Los otros Sí. 200.000 y lo restante de los 200.000 es un descuento que yo apliqué, ¿sí? Lo debo reconocer en una cuenta del ingreso, pero no se debitaría, sino se acreditaría, ¿cierto? O sea, haría doble, o sea, el ingreso donde se registra en el crédito, ¿cierto? Su naturaleza es crédito porque aumenta en crédito y disminuye en débito, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo voy a registrar, registro 4135, comercio por mayor o por menor, en el crédito. Y el descuento, que son 100.000 pesos, busco una cuenta del ingreso que se llama descuentos, ¿sí? Y lo registro, pero ese descuento no se registraría en el crédito, sino se registraría en débito. ¿Por qué? Porque está disminuyendo esa cuenta, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí, señor. Gracias. ¿Listo? Bueno, nuestra cliente dice lo siguiente: cuando facturo y hago el cobro de impuestos, estos hacen parte del ingreso. ¿Qué pasa con mi dinero? A mí me ingresa la plata. La contadora asesora les responde: muy interesantes sus preguntas. Tengan en cuenta que a ustedes les ingresa el dinero, pero lo correspondiente a impuestos no es de nosotros, ¿cierto? Los impuestos, ¿de quién son? Sí. Del Estado. Pues yo pues no, no, aquí está, no, tengo. Bueno, entonces, son del Estado y los tendremos que entregar de acuerdo a lo que establece la norma, la legislación en este campo de los impuestos. Debemos tener en cuenta únicamente como ingreso el valor de la mercancía o el servicio que se presta antes de impuestos. ¿Cierto, chicos? Entonces, si yo vendo un, un radio, un radio de esos antiguos, lo vendo y cuesta 500.000 pesos, ¿sí? Y el IVA es de 150.000 pesos, ¿sí? La plata que ingresa, yo le cobro a mi cliente 500.000 pesos más el IVA, que es 150.000 pesos, ¿cierto? Eso me hace 150.000. ¿Los 650.000 pesos son míos? ¿Todos? No. No, ¿cierto? Solo sería mío, ¿cuánto? 550.000 pesos, ¿cierto? Porque ese es el valor del ingreso, ¿sí? Más no el impuesto. El IVA no hace parte de mi ingreso, porque el IVA hace parte a un impuesto, a un tributo que es del Estado, que yo lo recojo, ¿sí? Yo lo recaudo cobrándole a mi cliente, pero yo tendré que pagárselo al Estado. En este caso, ¿a quién? ¿Quién es el órgano de control? La La DIAN. DIAN, exactamente, la DIAN. ¿Listo? Entonces, por eso no sería, ¿sí? Ese ingreso total no sería mío. El impuesto hace parte del Estado. ¿Comprendido? Sí, señor. Listo. Los ingresos procedentes de la venta de mercancías o bienes deben reconocerse cuando la microempresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas mercancías, ¿sí? Entonces, los ingresos se deben reconocer, ¿sí? Se deben reconocer cuando nosotros le transferimos al comprador, ¿sí? Todos los beneficios sustanciales que hacen referencia aquí a la mercancía o a la prestación del servicio que yo le estoy prestando a esa persona que me adquirió. ¿Eso significa que no necesariamente debe estar emitida una factura? Exactamente. Si usted ya ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas mercancías,
aunque no haya emitido la factura, debe reconocerse un ingreso. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Marica, lo que pasa es que no es una partida que esté pública, es pues una partida creada por mí. El símbolo de la espera. Qué pena apago micrófonos para poder dictar bien la clase. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado servicio, teniendo en cuenta las siguientes alternativas. La que mejor refleje el trabajo realizado. La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. Inspecciones del trabajo adecuado. La terminación de una proporción fiscal de la transacción de servicio o del contrato de trabajo. En el caso de la prestación de servicios, ¿sí? El ingreso se reconoce teniendo en cuenta estas alternativas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo presto un servicio, ¿sí? Yo voy a ser contratista, pero no al momento de reconocer el ingreso tengo que tener en cuenta los costos, ¿sí? Lo que me cuesta a mí poder presentar este servicio o prestar este servicio a la empresa que me está contratando, ¿cierto? Cuando es de la modalidad el ingreso por prestación de servicios, se debe reconocer según estas cuatro alternativas para poder fijar el valor del ingreso. ¿Alguna inquietud? No tenga. Listo. Vamos a hablar de los arrendamientos. Nuestro cliente dice, queremos saber cómo se manejan los arrendamientos. Nuestra contadora asesora, me gusta mucho el interés de todos ustedes, por eso les explicaremos los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos. Incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. Vamos a comenzar por los pagos por concepto de arrendamiento. Ya sea que se trate de arrendamiento operativo o financiero, así como los pagos en virtud de arrendamientos con opción de compra deben reconocerse como un gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomo un bien en arrendamiento financiero siempre lo debo reconocer como gasto, independientemente de lo que contemple la norma fiscal. Muy bien, vamos a explicar. La norma internacional de información financiera, la NIF, es clara al decir que independientemente de que sea un arrendamiento operativo o financiero, el canon de arrendamiento se registra como gasto. Y adicionalmente hay que tener en cuenta la ley 1314 del 2009, que establece la independencia entre las normas contables con las normas fiscales. ¿Sí? Importa la esencia sobre la forma legal. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Que la NIF nos contempla que este arrendamiento, ya sea operativo o financiero, siempre se tendrá que reconocer, causar, contabilizar y registrar como un gasto, según lo contempla la norma NIF, ¿sí? Y la ley 1314. Para efectos de esta norma, cualquier contrato de arrendamiento que afecte a una microempresa se tratará como arrendamiento operativo. No habrá lugar a ningún registro contable al inicio de un contrato de arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Según la norma, ¿sí? Cuando se trata de, cuando el arrendamiento, ¿sí? Cuando de acuerdo como se reconoce el arrendamiento como un gasto operativo, no hay lugar a un registro contable al iniciar un contrato de arrendamiento, ¿sí? ¿Por qué no habría lugar a este registro contable al iniciar un contrato de arrendamiento, chicos? Porque yo reconozco el gasto por arrendamiento, ¿cierto? Una vez yo empiece a cancelar el valor de este canon de arrendamiento. Lo reconozco como un gasto al momento de que me llegue a mí esa factura o esa cuenta de cobro, ¿sí? De la persona a la cual le voy a cancelar un canon de arrendamiento, ¿sí? Yo les hablaba a ustedes ayer de lo que llama uno principio de causalidad, ¿sí? Al momento de contabilizar, al momento de interpretar un registro mercantil, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta mucho esto, que para efecto de la norma, ¿sí? Una vez se reconoce el gasto por arrendamiento, ¿sí?
El gasto por arrendamiento será reconocerá dentro de gastos operativos en el desarrollo normal de la organización. Una microempresa, nos dice el asesor de la DIAN, una microempresa presentará sus gastos dentro del estado de resultados para determinar la utilidad del ejercicio. ¿Por qué creen ustedes que los gastos es importante? ¿Están ahí? Sí, profe, ¿repites la pregunta? ¿Por qué creen que se tienen que tener en cuenta los gastos dentro del estado de resultados? Pues, profe, para saber si la empresa sí está generando Ajá, utilidades. ajá, exactamente. Si el negocio está, ¿qué? Está dando, ¿cierto? Porque yo tomaría los ingresos totales que yo tengo en el periodo o en el año y le resto todos los gastos, ¿sí? Lo que es costo de venta, ¿sí? Lo que son impuestos, lo que son gastos por personal, ¿sí? Nómina, mano de obra, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, me va a generar una utilidad y me va a decir, venga, este negocio usted sí le está dando, o venga, este negocio usted no le está dando, mire una salida, ¿cierto? Está que llueve, dale tranquilo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿No? No, señor. Listo. Bueno, ¿vemos pantalla? ¿Todos ven pantalla? Sí. Sí, señor, profe. Listo. Dale. Pregunta a nuestro cliente, ¿cómo hacemos para saber si una empresa tiene pérdidas o ganancias? Fácil. Eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar del estado de resultados que compara los ingresos con los costos y gastos del ejercicio para determinar si la empresa va bien o va en caída financieramente. Estado de resultados. ¿Cómo se presenta el estado de resultados de una microempresa? Nos pregunta una cliente. Una microempresa presenta el estado de resultados de sus operaciones obtenido en un periodo determinado en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas de ingresos, todas las cuentas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo. Cuando hablábamos de ingresos, ¿qué hablábamos de ingresos, chicos? Ingresos por venta de un bien, ingresos por un servicio o ¿qué otra parte? Otros ingresos. Otros ingresos. Quiere decir que para formular ese estado de resultados, arrastro todas las cuentas de ingresos. Y aparte, traigo todas las cuentas de gastos reconocidas en ese periodo contable. Nuestra cliente pregunta, ¿cómo se estructura el estado de resultados? Nosotros le respondemos, la utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. De la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, todos los gastos administrativos, operacionales, gastos de ventas, ¿sí? Se suman los otros ingresos que hay causados en el periodo y se resta la provisión para impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado de resultados siempre va a ir una provisión, algo chiquitico que nosotros tenemos en cuenta como provisión, como ahorro para el impuesto sobre la renta que hay que pagar para el siguiente periodo. ¿Listo? Entonces eso se descontaría, ¿cierto? Y ese descuento se establece el resultado, la utilidad neta del ejercicio. Nuestro cliente nos pregunta, si realizo gastos personales como las compras de comestibles para mi casa, el pago de los servicios públicos de mi casa, ¿puede incluirlos en el estado de resultados de la microempresa? Entonces, esta pregunta es muy recurrente y para que ustedes también allá, chicos, la puedan responder a muchas personas que piensan, se interrogan con este concepto. La respuesta correcta, ¿qué es, chicos?
¿Sí o no? Que no, no, Que no. Los gastos de las microempresas son o de la empresa o de usted como eh, creador de una empresa, bueno, SAL limitada, ¿sí? Los gastos de la empresa son independientes de los gastos que usted tenga como persona que natural, ¿sí? Debe existir una relación de causalidad definida como el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad productora de renta de la microempresa, ¿cierto? Si usted, su empresa es vender máquinas de coser, ¿usted utilizaría como gasto el colegio de su hijo, la matrícula? no, No, exactamente, no. Usted pagaría la matrícula de su hijo, pero ¿qué? Con la utilidad que le genera su empresa o su microempresa, ¿cierto? Ahí sí usted la podría pagar, ¿verdad? sí, profe. Porque ya la utilidad acumulada del periodo que se reparte para los socios o para los dueños de la empresa, si se desea repartir o si se desea tener acumulada, ¿cierto? Listo, entonces para que usted tengan en cuenta, porque esta pregunta surge mucho cuando yo empecé a hacer declaraciones de renta a personas naturales. Yo empecé hace 2 añitos, casi 3 añitos, a hacer rentas. A mí me llegaban los clientes y digamos que de manera muy respetuosa lo voy a decir, pero la persona generaba ingresos porque tenía un vehículo de carga, una volqueta, y de eso eran sus ingresos ordinarios, porque él manejaba volqueta, su volqueta, cargaba materiales, compro, lodo, y de eso dependen sus ingresos. Y me llegaba con la carpeta y yo encontraba facturas. Arturo Calle, Home Center Televisor, eh, fines de Xbox y Netflix, ¿cierto? Y yo le decía mucho a él, no, todos los gastos que yo puedo llevar relacionados con mi actividad económica tienen que ver netamente, netamente con la causalidad o el vínculo que me genere mi ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, su actividad económica es cargue el lodo en transporte de carga por carretera y su actividad principal es esa, la 4390, en el código de comercio, sus gastos van a ser combustible para el vehículo, llantas, reparaciones del vehículo, ¿cierto? Que un polarizado para el vehículo, que el arreglo del aire acondicionado para el vehículo. ¿Sí me hago entender, chicos? Todo eso serían gastos que tienen causalidad con el origen del ingreso. ¿Listo? Entonces ustedes no pueden llevar un gasto que no sea relacionado 100%, ¿sí? Con el ingreso a su actividad ordinaria, en el desarrollo de su actividad ordinaria mercantil o de servicios. ¿Listo? ¿Comprendían la información? ¿Alguna pregunta o duda, inquietud? Comprendido, profe. ¿Todos? Mm, Sí, señor. vamos a preguntar unos ejemplos. Rosa, ¿estás por ahí? Creo que Rosa se fue. Eh, Lina, Señor, hola Lina. Lina, ¿tú me podrías, por favor, dar un ejemplo con... A ver, ¿qué te pregunto? Una actividad. Con el panadero. Identifícame, por favor, con el panadero cuáles son los gastos que él podría llevar los con su gastos que él microempresa. incluye serían los servicios, Ujú, que para hornear el pan gasta energía o gas, ujú, la luz, si paga arriendo, sí. ¿Paga arriendo de donde, de la casa donde él vive?
No, es del local o de donde tenga su Mm, negocio, si no tiene casa ok, propia, toca pagar el arriendo. ok, muy bien. O si tiene una empleada, le toca sacar los gastos o el Exactamente. salario. ¿Qué otro? Pues la de los que lo surten a él, los proveedores que Ajá, le la mercancía. suministran a los- sí. Listo, muy bien. Yo creo que ya son los más elementales. Gracias, Lina. Elizabeth, Señor, Elizabeth, ¿cuáles serían los gastos que un colegio podría llevar como gasto? ¿Sí? Hagamos de cuenta de la escuela NIT. Identifiquemos cuáles son los gastos que la escuela NIT podría llevar em, como por causalidad, de acuerdo a su ingreso. cafetería, ¿Cafetería a qué te refieres? En la cafetería de pronto el tinto que se toman en una reunión los funcionarios de la empresa, de pronto una reunión, ¿sí? sí, porque, exacto, cuando hay reunión, pues, eh, Eso se clasifica así entre los gastos diversos, pero que hacen parte de la empresa, ¿cierto? sí, eh, Listo, ¿qué no otro? sé, espérate, estoy pensando, a ver, Para el funcionamiento de una escuela que se ya sé, necesita, digamos, no sé, pues pienso que el otro gasto sería los productos de aseo, de limpieza, eh, regálame unos que sean netamente, mejor dicho, importantes. el jabón, Para las el toallas funcio- de baño, no, lo de aseo no, para el funcionamiento. para funcionamiento, pues papelería, los toners, la tinta, Bueno, ahora voy más allá. La escuela de NIT, ¿qué servicio presta? es de educación, Exactamente. Y para prestar ese servicio, ¿de qué gastos primordiales necesita? de la plataforma, Bueno, eso es uno. Muy bien. sigo, Bueno, esos son programas contables. computadores. El más importante. El más Está importante es cortando, me está poniendo a pensar. ah, Eh, El internet puede ser, profe. bueno, esos son buenos, pero bueno, me dejaste a un ladito. Los docentes, Pago de nómina. pago de nómina, ¿cierto? sí, La escuela necesita de docentes para poder funcionar. Eso sería un gasto primordial, un gasto fijo que la escuela debe tener, ¿cierto? La planta de docentes, los administrativos, lo de que es nómina, todo lo que es nómina, eso serían gastos primordiales. Como prestamos un servicio educativo, ¿cierto? La escuela presta un servicio educativo. ¿Y cuáles son los causales, los más directos involucradamente, los involucrados para poder prestar el servicio? El docente, ¿cierto? Porque el docente es quien está dando la clase. ¿Listo? listo. De resto, todos los que me dijiste, exactamente, se llevan como gastos representativos, exactamente. Pero obviamente hay que diferenciar que si yo compro papelería para la empresa, yo no voy a comprar papelería para mis hijos, para la casa, ¿cierto? ¿Me hago entender? Y lo supiste diferenciar, ¿listo? Sí, Gracias, Elizabeth. Bueno, bueno. El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a la mejor estimación del gasto. Por este concepto, a la fecha de cierre, toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado en el estado de resultados. Queremos saber cómo se logra un estado de resultados. Eso es muy importante. Vamos a observar el siguiente ejemplo con estado de resultados, con costos y todo lo que necesitamos saber. Primero,
La microempresa OMD SAS compra 100 unidades del producto AB a crédito por un valor de 10.000 pesos cada una. Se pide registrar la compra por la compra. Cobran IVA del 16%, bueno, ahí sí está mal, es 19% porque esa es la tarifa que está ahorita legal. Se practica retención en la fuente por compras del 3,5, que dice la tarifa, ¿sí? Ahí vemos el registro de la compra. Inventario de mercancías, una cuenta del activo, aumentan el debe 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque se compraron 100 unidades a 10.000 pesos cada una. El IVA de 1.000.000 de pesos, la tarifa del 16 es 60.000, pero pues el IVA debe ser del 19%. Entonces, ese millón lo multiplicamos por el 19%. ¿Cuánto nos da? 190. Listo, 190.000 pesos sería entonces ahí el valor, ¿cierto? Por ejemplo, ese 60.000 está mal, son 160.000. Dime. Ahí 60.000 está mal, serían 160.000. Sí, ahí está con el, es que ahí está con el IVA del 16%, ¿listo? Porque ese Bueno, sería el 6%. no, por eso te digo, o sea, ahí está con el IVA del 16%, pero nosotros debemos calcularlo, o sea, el ejemplo está así, pero tengan en cuenta Sí, que la tarifa del IVA es del 19%, ¿listo? sí, pero como ahí está, es 60.000 serían 160.000, ¿no? Ajá, El sí, sí 16%. señor, sí señor, ¿listo? Ahí se me pasó, listo. La retención en la fuente es el 3,5%, entonces multiplicamos el millón de pesos por 3,5, ¿listo? Que eso nos daría 3,5%, 35.000 pesos, lo que está ahí, ¿listo? Quiere decir que le debemos a nuestro proveedor 1.125.000 pesos, ¿cierto? Por acá. Listo. Segundo, la microempresa OMD compra 300 unidades del producto AB de contado por un valor de 11.000 pesos cada una. Lo mismo, IVA retención en la fuente por 3,5. Entonces, la mercancía la compramos por 3.300, el IVA debe ser la tarifa del 19%, ¿sí? Retención en la fuente el 3,5 sobre 3.300 y pagamos 3.712.500. ¿Listo? La microempresa vende de contado 200 unidades a 22.000 pesos. Cada una, cobramos IVA del 16 y nos practican retención en la fuente del 3,5 y una autorretención que ya se las voy a explicar más adelante. ¿Listo? Entonces, aplicamos el registro de esta venta. ¿Cuánto ingresa? Entonces, el ingreso de la venta son 4.422.000 pesos por las 200 unidades. Que está en la parte aquí de abajo. ¿Listo? Esto no me deja marcar. Puntico, anotar. No me deja mostrar aquí un láser. ¿Listo? Entonces, 4.400. ¿El IVA de qué valor es? De 704.000 pesos. ¿Listo? El anticipo de la renta es este 3,5 de retención que estamos aplicando, ¿sí? Entonces, 154, 4.400 por 3,5, ¿listo? Y este CRE, que se crea acá, que dice CREE, es un impuesto, ¿sí? Un anticipo que nosotros hacemos también, ¿sí? En Colombia ahorita no se está haciendo porque se llama la autorrenta, hace años se llamaba el famoso CRE. ¿Pero qué significa? Que en base a los ingresos que yo tengo, cada vez que yo hago una venta, yo voy a aplicar una tarifa de un porcentaje. En este caso, en la DIAN es la quien establece estas tarifas. Ahorita, para algunas empresas de construcción, por ejemplo, es de 0,8 sobre el valor de la venta, ¿sí? Y eso se tomará como un anticipo que me puedo descontar al momento de presentar, ¿sí? Retención de la fuente. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo anterior, pues debemos registrar un costo, ¿sí? Un costo de venta, ¿sí? Este costo de venta que hace referencia. Entonces, como se estableció que se maneja sistema de inventario permanente, al hacer la venta registramos el costo. ¿Y cómo se utilizará el método de evaluación? Promedio ponderado.
Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos en total una compra de 100 unidades y otra compra de 300 unidades. ¿A cómo compramos las 100 unidades? A 10.000 y a 11.000 pesos las 300. Tenemos en total 400 unidades y el costo promedio unitario, ¿sí? Sería esos 4.300.000 dividido en 400, nos da 10.750 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de esas unidades, ¿sí? A fin de mes, ejemplo, ¿sí? Son a 10.750 pesos cada una, ¿cierto? Si vendemos 200 unidades que dijo el ejercicio, las venderíamos ¿a qué costo? Al costo promedio, 10.750, que nos daría 2.150.000 pesos, ¿cierto? Ese sería el costo de venta, ¿sí? Establecido de acuerdo a esas unidades que tenemos para vender. ¿Listo? Entonces, para el arrendamiento del mes, pagamos 300.000 pesos con IVA del 16%. Ese IVA es del 19%. Pagamos, aquí vimos ingresos, ¿cierto? Ingresos, compras, ingresos, listo. Y acá vamos a ver gastos, ¿sí? Pagamos arrendamiento, que eso es un gasto, por 348.000 pesos. Pagamos honorarios a un contador, aplicamos IVA, retención en la fuente y retención por ICA, ¿sí? Que son retenciones que aplicamos. Aquí recibimos 200.000 pesos por un concepto de intereses de una cuenta de ahorros en un banco local, o sea, un ingreso para nosotros porque nos generó interés esa cuenta. Y este sería el modelo, ¿sí? El modelo que haríamos de acuerdo a los ingresos que tenemos y a los gastos. Este sería el modelo del estado de resultados que la empresa debería presentar. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar estos ejemplos que están acá, les voy a enviar, les voy a compartir en el Classroom para que los vean, los analicen y vean cada ejemplo cómo está traído acá, ¿sí? En este estado de resultados. ¿Cuántos fueron los ingresos operacionales? ¿Cuánto se vendió, chicos? En este ejercicio vimos que cuánto se vendió. ¿Qué dice aquí donde dice ingresos operacionales? En este ejercicio, 4.400, ¿cierto? En el estado de resultados, el primer punto es identificar los ingresos. Aquí están 4.400. ¿Cuánto fue el costo de venta? Aquí lo determinamos porque hicimos promedio ponderado. Dijimos que si vendimos 200 unidades, ¿sí? Y el costo unitario promedio es de 10.750 pesos, esas 200 unidades, ¿cuánto nos costó venderlas? 2.150.000 pesos. Acá está, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad bruta? Los 4.400 menos los 2.150.000, eso es la utilidad bruta. ¿Listo? O sea, a lo que yo vendí menos lo que me costó venderlo, esta es la utilidad bruta. ¿Cuáles son los gastos operacionales? El arrendamiento que se pagó, el personal, la nómina, la luz, el agua, el gas, ¿cierto? Aquí los voy a poner los valores que yo utilizo, le pago yo como gasto operacional, ¿sí? Una vez yo tengo los gastos operacionales, ¿cuál sería la operación? ¿Sí? La utilidad bruta, ¿sí? Que son los 2.250 menos la suma de los gastos que me dan 700.000 pesos. ¿Cuál sería la utilidad operacional? Pues 2.250 menos 700.000 pesos en gastos me da 1.550.000 pesos. Gastos financieros no hubo, no tenía cuenta bancaria de la empresa, ¿listo? No hubo 4 por 1.000, ¿cierto? No hubo comisiones, listo, no hay nada. Ingresos financieros, ¿cuánto hubieron? 250.000 pesos. En este ejercicio vimos que la empresa, por tener un ahorro en un banco, recibió ingresos, intereses, y eso es un ingreso financiero, porque sí, porque esa práctica ya me generó una utilidad. ¿Por cuánto fue los ingresos financieros? Por 250.000 pesos. Acá está. ¿Listo? Entonces, aquí están los 250.000 pesos. ¿Listo? Entonces, la utilidad, antes de tener en cuenta los impuestos, ¿cuánto me va a dar a mí? Pues la utilidad operacional, que fue la utilidad bruta menos los gastos, esa es la utilidad operacional, ¿cierto? Y la utilidad antes de impuestos, ¿qué es? Pues el 1.550.000 menos los gastos financieros más mi ingreso financiero que tuve, ¿me daría cuánto? 1.800.000. ¿Qué decía la norma tributaria? Que usted, la renta, el impuesto sobre la renta, ¿sí? A pagar año a año era el 25%. Esto es para el año 2016. Ahorita para este año, ¿en cuánto está? En el 35%. ¿Listo?
Entonces, aquí usted qué hace? Provee de este 1.800.000, sáquele el 25%. ¿Cuánto me da esto? Y este impuesto cree que se llama autorrenta, ¿sí? ¿Cuánto se gastó en ese impuesto cree? 162.000 pesos. Réstele a 1.800.000 los 450.000 y los 162.000 pesos. ¿Y qué le va a dar a usted esa diferencia, chicos? La utilidad neta. O sea, lo que a usted le quedó en plática, ¿cierto? Lo que usted, esa empresa, le está dando a usted mensualmente. Mensualmente, porque aquí está del 1 de enero al 31 de enero. O sea, se hizo la comparación de qué, chicos, de un mes, ¿cierto? ¿Listo? ¿Me Sí, profe. escuchan? Sí, señor. Bueno, se va a acabar la grabación, la clase, la llamada. Entonces, les voy a compartir estos ejemplos con ese estado de resultados, ¿listo? Y les voy a dejar un tallercito para que lo desarrollen durante esta semana para de aquí al lunes, ¿listo? ¿Les parece? Ok, sí, sí, señor. Bueno, listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, ¿alguno? ¿No? No, profe. Listo. Profe, este lunes tenemos clase normal. Este lunes sí, correcto. Profe, el lunes es festivo. Es que es festivo, Sí, profe. sí, pero nosotros, pues, Ah, según tengo entendido, como tenemos calendario ya nosotros estipulado,